hoy veremos flujo real en turbomáquinas hidráulicas. Fue en 1883 cuando el ingeniero británico Osborne Reynolds demostró la existencia de dos tipos de flujo viscoso en tuberías. A velocidades bajas, las partículas del fluido siguen las líneas de corriente, el cual es el flujo laminar, y los resultados experimentales coinciden con las predicciones analíticas. A velocidades más elevadas surgen fluctuaciones en la velocidad del flujo o remolinos, los cuales son flujos turbulentos, en una forma que ni siquiera en la actualidad se puede predecir completamente. Reynolds también determinó que la transición del flujo laminar al turbulento era función de un único parámetro, que el número de Reynolds. El número de Reynolds adimensional que relaciona las fuerzas inerciales entre las fuerzas viscosas para unas condiciones dadas de flujo. También podemos expresarlo como la velocidad media por el diámetro interior de la tubería entre el coeficiente de viscosidad cinemática. Sabemos que el coeficiente de viscosidad cinemática es igual al coeficiente de viscosidad dinámica entre la densidad del flujo. Tenemos que tener en cuenta que si el número de Reynolds es menor a 2100, es un flujo laminar. Si el número de Reynolds es mayor o igual a 2100 y menor a 4000, es un flujo de transición. Si el número de Reynolds es mayor o igual a 4000, es un flujo turbulento. Efectos viscosos en las turbinas hidráulicas. La viscosidad es la oposición de un fluido a un cambio de velocidad. Dentro de los efectos viscosos nos lleva a la presencia de capas límites, lo cual es cuando el agua pasa por los álabes comenzando como un flujo estable hasta terminar siendo inestable, o sea que comienza como un flujo laminar, pasa por una zona de transición hasta convertirse en un flujo turbulento, como se muestra en la figura. Capa límite y flujo secundario en turbomáquinas radiales. Si el número de Reynolds es suficientemente alto y la longitud del canal de paso del fluido entre los álabes es pequeña frente a la distancia entre los mismos, las capas límite junto a los álabes prácticamente no se interfieren y pueden estudiarse de forma separada. O sea que donde en el primer caso sería donde los efectos viscosos son importantes en la capa límite, ya que el flujo laminar horizontal es frenado al pasar por la superficie sólida. Debido al rozamiento, la velocidad del fluido en contacto con la placa es nula. Ya, si nos referimos al segundo análisis, que sería al exterior de la capa límite, el fluido se desplaza prácticamente a la misma velocidad que en las condiciones iniciales. En cuanto al desprendimiento de la corriente, esto se debe a que la capa límite se desplaza lo suficientemente lejos en contra de una diferencia de presión adversa, que la velocidad de la capa límite en relación con el objeto que cae a cero. El flujo del fluido se separa de la superficie del objeto y en su lugar toma las formas de remolinos o vórtices. Existen fundamentalmente dos tipos de flujo rotacional que pueden estar presentes en la entrada de una bomba centrífuga. Una de ellos es la prerrotación y el otro es el flujo de pérdidas, que pone en contacto la impulsión con la aspiración de la bomba. La prerrotación de entrada aparece cuando, por ejemplo, la bomba toma el fluido de un depósito con una superficie libre. Es inevitable que las escalas grandes del flujo en la aspiración tengan perturbaciones que den lugar en un flujo
con vorticidad en la entrada de la bomba. La número 2 es el flujo de pérdidas internas que se produce en la impulsión de la bomba, que circula por el espacio entre el rodete y las paredes fijas de la carcasa, y que es impulsado por la sobrepresión existente en la impulsión, puede descargar en la aspiración de la bomba, dando lugar a un flujo hacia atrás con vorticidad. Flujos secundarios en la raíz de los álabes. Por otro lado, a lo largo de la superficie del cubo del rodete, en el espacio comprendido entre la raíz de un álabe y la raíz del siguiente álabe, también existen capas límite. La fuerza centrífuga de arrastre tiene dirección radial, así como la fuerza de Coriolis. Si se supone que WR es igual a cero, de este modo el gradiente de presión entre las caras de presión y de succión de los dos álabes que forman el canal de paso debe ser compensado por la curvatura necesaria de las líneas de corriente del movimiento medio exterior de la capa límite. En la figura se muestra el perfil de velocidad en la raíz de los álabes en una turbomáquina axial, curvado como consecuencia del desequilibrio de fuerzas entre el flujo medio y el flujo en la capa límite.